Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Lo que vamos a hacer en este momento es tratar de como hacer un puente entre el capítulo 2 y el capítulo 3 de Primera a los Corintios. No puedo dejar escapar esta parte que me parece muy importante, porque aquí entre el final del capítulo 2 y el comienzo del capítulo 3 de la Primera a los Corintios, yo encuentro un tema que es bastante importante, además de apasionante para mí, que sería bueno que lo estudiáramos un poquito más de cerca. Aquí el apóstol Pablo nos menciona 3 hombres. Voy a leerles un pasaje que es de los Corintios y voy a tratar de que veamos los 3 tipos de hombre a través de lo que la Biblia nos dice. Dice, pero el hombre natural, tenga en cuenta, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Luego en el versículo 15 dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y en el capítulo 3, en el versículo 1, el apóstol Pablo dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, y note esto, sino como a carnales, como a niños en Cristo Jesús. En este pasaje, el apóstol Pablo divide al hombre en 3 categorías. Estas categorías definen la forma en que el hombre será juzgado. No importa a qué organización religiosa pertenezca, a qué denominación pertenezca, no importa su tendencia teológica o doctrinal, el destino depende de en cuál de los 3 hombres nos encontramos nosotros. Entonces vamos a examinar un poquito en detalle esta parte del hombre espiritual. Entonces quiero que miremos aquí en mis famosos slides o diapositivas. Vamos a mirar aspectos muy importantes. Pablo dice que hay 3 clases de hombres. El primer hombre que aparece aquí en el 2.14 es el hombre natural. Luego en el 3.1 aparece el hombre carnal. Y luego aparece en el 2.15 el hombre espiritual. Bueno, el orden correcto sería natural, espiritual, carnal. Pero para efectos de nuestro estudio voy a usar este orden, natural, carnal y espiritual. Entonces voy a leer acerca del hombre natural el pasaje que ya leí, pero voy a leerlo porque lo leí en Reina Valera del 60. Ahora quiero leerlo en 2 versiones más para que nos ayude un poquito a entender esto. Pero el hombre animal no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Son para él locura y no puede entenderlas porque hay que juzgarlas espiritualmente. Esto dice la Nácar y Colunga. En la versión La Biblia de nuestro pueblo dice, el hombre puramente natural no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, porque le parece una locura y tampoco puede entenderlo, porque para eso se necesita un criterio espiritual. El hombre natural es ese que nunca ha nacido de nuevo, es el inconverso, el que nosotros llamamos comúnmente el inconverso. Es el hombre de la calle, es la persona que viaja por allí, puede ser aún de nuestra familia, pueden ser personas compañeras de trabajo. Todas esas personas que no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador son los que se consideran el hombre natural. El hombre natural, él es gobernado por sus emociones, por su intelecto. Eso es lo que gobierna al hombre natural. Él vive solamente de acuerdo a lo natural, a lo que él puede tocar, a lo que él puede palpar. No está despierto para las cosas espirituales, porque no puede. En la teología reformada se dice que el hombre nace muerto de sus delitos y pecados. Y seguramente que
tienen razón los de la teología reformada con esta manera de pensar, porque precisamente es el pensamiento que expresa el Señor Jesucristo ante Nicodemo. No puede entender absolutamente nada de lo espiritual. Dice Pablo aquí que para él todo lo espiritual se convierte en locura. La palabra de Dios, las promesas en la palabra de Dios, la gracia y la fe, esas son cosas que son incomprensibles para el hombre natural. Él no puede entender nada de eso, porque él todo lo quiere someter al intelecto. Si lo puede entender, si lo puede comprobar, si lo puede tocar, es válido. Si no, no. El mundo del hombre natural es limitado por su entendimiento finito y por sus sentimientos. Por eso aparecieron pensamientos filosóficos, por ejemplo, como el hedonismo, que hacen que el hombre dé rienda suelta a sus emociones y a lo que él piensa que es bueno para él. No puede entrar en el reino de Dios, porque en el reino de Dios no hay lugar para lo racional. Los que hemos nacido de nuevo sabemos que la mayoría de las cosas que tienen que ver con lo espiritual no entran en el mundo racional. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El hombre natural no puede ver el reino de Dios, porque es natural. Necesita nacer de nuevo. Ahora, el hombre carnal. Ya leímos acerca del hombre carnal, el texto del apóstol Pablo. Ahora, pero permítame y se lo repito para que de esta manera quede claro el asunto. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo Jesús. En la iglesia de Corinto había un problema serio, que eran las divisiones. Unos decían, yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos, otros yo soy de Pedro, y otros dijeron, pues yo no soy ni de Pablo, ni de Apolos, ni de Pedro, yo soy de Cristo. Pareciera que esos serían los que tendrían la razón, los que supuestamente eran los seguidores de Cristo Jesús, pero en realidad ellos estaban formando un grupo más dentro de la iglesia. Estaban formando un grupo más, estaban gobernados por la carne en ese momento. Entonces las divisiones en la iglesia hacen que Pablo escriba a los hermanos y les diga, yo no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales. Entre el hombre natural y el hombre espiritual y el hombre carnal hay una oposición completamente extensa, larga. Uno por todo el Nuevo Testamento encuentra ejemplos de muchos hombres que fueron carnales y también se encuentran ejemplos del hombre espiritual. Esos dos tipos de hombre, el carnal y el espiritual, son completamente diferentes. Solamente tienen una cosa en común y aquí es donde se forma un poquito como extraño el asunto, porque lo único que tienen en común es que los dos han aceptado a Cristo y han nacido del Espíritu. Uno puede pensar, bueno, ¿cómo una persona que ha nacido del Espíritu es una persona que es carnal? Entonces, lo primero que nosotros podemos aprender de este hombre carnal es que Pablo lo utiliza por primera vez, que no es mucho lo que lo usa, pero por primera vez lo utiliza aquí en el capítulo 3, versículo 1. Por eso dice, yo no les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo Jesús. El cristiano carnal es como un niño. Es esa persona que aunque ha nacido de Dios, pero vive fuera del reino de Dios.
esa persona no crece espiritualmente. Esa persona no madura espiritualmente. Es una persona que debería haber superado esa etapa hace mucho tiempo, pero se quedó allí. Una forma de mirar a los cristianos carnales en nuestras congregaciones son esos hermanos que cualquier cosa los desanima, sea porque el pastor no lo saludó, porque el hermano lo miró de X forma. Él está actuando como un niño, no ha madurado y no ha podido superar esa etapa inicial. Es algo así como un niño de 10 años que no sabe ni leer ni escribir y que no sabe usar la cuchara. Usted cuando ve un niño de 10 años y que no sepa leer o escribir y que no sepa usar la cuchara, usted dice, pero ¿qué pasó con el crecimiento de este muchachito? Pues se quedó ahí y así es que se quedan los hermanos carnales. Note que hablo de los hermanos carnales. El apóstol Pablo los menciona como hermanos, aunque son carnales, pero son hermanos. Entonces, ese hermanito lo podemos reconocer en la iglesia porque es un hermanito que hace pataletas. Es el que se tira al piso cuando no lo atienden como él quiere ser atendido. Requiere de demasiado cuidado. Mire, yo tenía, en una de las iglesias que pastoreé, tenía una hermana que de pronto dejaba de asistir a la iglesia y entonces yo iba y la visitaba y le daba ánimo y ahí la tenía en la iglesia por unos 2 o 3 meses, pero otra vez el ánimo se iba al piso. Entonces yo siempre decía que esa hermana necesitaba darle cuerda. Yo no sé si usted alguna vez conoció, habían unos carritos cuando éramos niños, que uno les daba cuerda, le daba cuerda y lo soltaba y el carro andaba solo. Eso es lo que a veces toca hacer con ciertos cristianos en la iglesia. Si dejamos de visitarlos, se desaniman. Si dejamos de llamarlos, se desaniman. Si los saludan de cierta manera, se desaniman. Esos son los carnales, los que hay que ir y darles la cuerda. Lo que voy a hablar quizás no lo van a entender sino las personas adultas, mayores, pero en un tiempo existían unos relojes que uno por la noche tenía que darles cuerda. Se quedaba ahí un buen rato girando y girando la manecilla, la parte de la cabecita del reloj, hasta que le daba una cuerda suficiente y le duraba a veces 24 horas. Pero cada 24 horas tocaba darle cuerda. Así hay muchos cristianos. Si no se les da cuerda, no andan, no caminan. Es un problema bien serio. El problema con los cristianos allá en Corinto era que después de varios años todavía eran demasiado carnales. Ya debían de haber madurado, pero no. Se han quedado ahí en la inmadurez. En la descripción del cristiano carnal está en la primera carta, en la carta de Pablo a los hermanos en Galacia, carta a los Gálatas, del capítulo 5, versículos 19 al 21, que dice de la siguiente manera: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso en la iglesia usted va a encontrar hermanos que todavía adulteran o fornican, todavía algunos tienen cosas de idolatría, no se han podido desprender completamente de los ídolos, otros tienen lo que llamamos, en Colombia le decimos agüeros, por ejemplo, que ven pasar un gato negro y entonces dicen que van a tener un día de mala suerte. A veces usted lo escucha decir, uy, es que hoy me levanté con el pie izquierdo. Ese es un dicho de los que creen en agüeros, de los que tienen cierta tendencia a la hechicería.
enemistades. Esos hermanos andan en problemas con los demás hermanos de la iglesia siempre. Por eso andan en pleitos. No han podido vencer la seguridad de la otra persona y por eso andan en celos. Se enojan muy fácilmente, entran en ira muy fácilmente, por todo pelean, por todo alegan, a veces forman problemas y forman bandos en la iglesia, ponen a unos hermanos contra los otros. Son esas personas que se inventan doctrinas raras, son envidiosos y algunos borrachitos, algunos son borrachitos. Y cantidad del apóstol Pablo dice, y cosas semejantes a estas. Es decir, que el cristiano carnal todavía tiene mucho que vencer, que superar. La carnalidad del hombre no es removida por medio de la conversión. La carnalidad del hombre es removida por medio de la santificación. Vuelvo y repito, en la conversión no es removida la parte de la carnalidad, es removida en el proceso que tenemos nosotros de santificación. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, les dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, vuestra santificación. Este trabajo de santificación debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, en vernos tal como Cristo y tener toda su perfección, dice Efesios 4:13 en la palabra de Dios para todos. En la Nueva Versión Internacional, en Gálatas 4:19, Pablo dice, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quiero devolverme para hacerle énfasis en el Efesios 4:13. Note lo que dice aquí, en la palabra de Dios para todos, dice, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección, toda la perfección de Cristo Jesús. Y aquí en la Nueva Versión Internacional en Gálatas dice hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, que hay un proceso en nuestra vida que si lo cumplimos y permitimos que nuestro corazón, nuestra mente y toda nuestra voluntad vayan buscando cada día separarnos de las obras de la carne, vamos a parecernos cada vez más a Cristo y como dice aquí en Gálatas, hasta que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. La causa de todos los problemas en la iglesia de Corinto y en todas las iglesias es por la carnalidad de los hermanos. Hay hermanos carnales, esos son los más problemáticos, son los que nos meten en los líos más grandes. Solo por medio de la cruz nos vamos a liberar de la carnalidad. Recuerde que la santificación es un proceso, es un proceso continuo de todos los días. Eso no es de un solo día, eso es de todos los días. Entonces debemos ser, al máximo debemos procurar ser obedientes, negarnos a nosotros mismos diariamente. Recuerde lo que el Señor Jesucristo dijo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, cuando usted pasa de natural a carnal con la conversión. Usted es el hombre natural cuando no ha aceptado a Cristo. Cuando acepta a Cristo pasa a ser cristiano, pero ahora puede ser un cristiano en el proceso de la santificación y mientras tanto será un cristiano carnal. Pero el próximo paso y al que todos debemos de aspirar a llegar es al del hombre espiritual. Pablo dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El hombre espiritual crucifica continuamente, todos los días, los deseos de la carne. La carnalidad nunca perseguirá a Jesús,
Recuerde esto, nosotros tenemos la mente de Cristo. Negarnos a la carne nos lleva a ser más como Cristo Jesús. Las características dominantes del hombre espiritual son el entendimiento de los deseos de Cristo. Es decir, si quiero ser espiritual, primero tengo que entender los deseos de Cristo para mi vida, y eso lo voy a entender en la medida en que yo leo la palabra de Dios. Segundo, el fruto del Espíritu. Note que Pablo no dice los frutos del Espíritu, como dicen algunos. Se menciona en singular, porque el fruto es uno solo, pero está compuesto de 9 ingredientes. La dirección del Espíritu. El hombre espiritual siempre será guiado por el Espíritu Santo. La vida en el Espíritu. Es diferente vivir guiados por el Espíritu a vivir en el Espíritu. ¿Cuáles son los deseos de Cristo? Es de ese primer punto que hablamos ahí, del entendimiento de los deseos de Cristo. Los deseos de Cristo es que el cristiano carnal, pone su enfoque en la experiencia de su conversión, pero el cristiano espiritual es consumido por Cristo mismo. Su experiencia está en el tomar la cruz cada día. El hombre espiritual ha sido transformado y piensa como Cristo piensa. Todo lo que hace es precedido por su deseo de agradar a Cristo Jesús. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es lo que dice Gálatas 5:22. Entonces, es importante que nosotros hagamos como una diferenciación entre los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque los dones del Espíritu son para edificación de la iglesia y el fruto del Espíritu es para mi propia edificación, es para que yo tenga un medio de controlar mi vida diaria. Yo controlo mi vida diaria a través del fruto del Espíritu Santo en mí. Ahora, vamos a hablar de la dirección del Espíritu. Dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Si usted no se deja guiar por el Espíritu Santo, está en serios problemas, pero problemas serios. Debe aprender a seguir al Espíritu Santo y eso es un proceso. Usted no aprende a seguir al Espíritu Santo de la noche a la mañana, no señor. Usted tiene que comenzar a ver cuál es la guía del Espíritu. Y aquí es donde es importantísimo que usted lea la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que le va a ayudar a usted a que usted aprenda a seguir al Espíritu Santo. Para seguir al Espíritu Santo necesitamos escuchar. Escuchar. No podemos escuchar si no hemos crucificado nuestra vida carnal. Necesitamos crucificar la carne y que el Espíritu Santo hable, que nosotros aprendamos a distinguir la voz del Espíritu Santo. Recuerda lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 10. Él dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Entonces, para seguir a Cristo, necesitamos crucificar la carne y aprender a oír su voz y a entender su voz. Pero una parte que es bien importante en cuanto al hombre espiritual, y es lo que yo llamo la escalera del hombre espiritual, y que está en la segunda carta de Pedro, capítulos 1, versículos 5 al 7. Ahí está lo de la escalera, pero si vamos hasta el 11, vamos a encontrar otras cosas muy importantes. Aquí voy a leer únicamente hasta el 7 por ahora. Luego leeré del 8 al 11. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud,
A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Entonces vamos a mirar aquí con esta escalera en qué consiste la escalera del hombre espiritual. ¿Qué dice Pedro? En primer lugar dice que tenemos fe. Todos tenemos fe. En el momento en que aceptamos a Cristo, la fe se activó en nosotros. Pero a esa fe hay que añadirle virtud. ¿Qué es la virtud? La virtud es el poder. La virtud es el hacer que la fe se ponga en acción. Pero tenemos que ponerle conocimiento. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo fe y tengo poder, pero no tengo conocimiento, eso es lo que ha llevado a las iglesias y a los hermanos de las iglesias a hacer cosas aún contra la Biblia, antibíblicas, porque les falta el conocimiento. Por eso necesitamos conocimiento. Al conocimiento hay que añadirle dominio propio. Eso es una razón. Miren esa escalera. Claro, Pedro fue inspirado por el Espíritu Santo para hablarnos de esto. Si yo tengo fe y tengo poder y tengo conocimiento, me puedo enorgullecer. Puedo creerme autosuficiente. Entonces necesito la templanza, el dominio propio. Por eso se necesita el dominio propio. Necesito añadirle paciencia. La paciencia, dicen los poetas, es la virtud de los santos. Entonces necesitamos tener paciencia en nuestra vida, en todo lo que hacemos, en saber esperar los tiempos de Dios. A la paciencia le vamos a añadir piedad. Piedad es santidad, es consagración. Recuerda cuando en la Iglesia Católica se dice, nombrando a algunos papas, se les dice Pío XII, Pío XIII, se les llamaba Pío porque es santo. Por eso impío es sin santidad. Entonces hay que añadirle a todo esto que vamos, hay que añadirle la piedad. Pero a esto hay que añadirle el afecto fraternal. ¿Qué es el afecto fraternal? Es el poder entender a mi hermano, es el poder abrazar a mi hermano con honestidad, con sinceridad, y eso me va a llevar a mí a ver estas cosas como parte del reino de Dios. Y por último, la corona de la escalera del hombre espiritual es el amor. Recuerde primero a los Corintios 13. Si yo hablo lenguas, si yo me hago quemar, si yo doy todos mis bienes, si yo todo lo que, pero no tengo amor, dice Pablo, nada soy. Todo lo que he hecho ha sido errado. Entonces note que aquí en esta escalera, yo la tengo como escalera, y yo lo he enseñado varias veces como escalera, pero también lo podemos ver de otra manera. Y quiero que usted lo vea también de esta manera, porque para poder leer del versículo 8 en adelante, como que casa más con lo que les voy a presentar en este momento que con la escalera. Piense en esto. Nuestro adversario es el diablo. ¿Cómo podemos nosotros resistir al diablo? Entonces, piense en que este es un bloque y está solito. Si ese bloque está solito, el diablo lo empuja y lo tumba fácilmente, ¿verdad? Ese bloque es la fe. Y por eso muchos sucumben y caen rápido y dejan de creer rápido porque se pierde la fe. Pero ¿qué tal si para reforzar ese bloque le ponemos otro bloque? Entonces ya como que le va a tocar un poquito de más esfuerzo al diablo para tumbar dos bloques, ¿verdad? Ese bloque es el de la virtud, el del poder. Pero hay que añadirle otro bloque. Y si le añadimos otro bloque, que es el del conocimiento, ahora ya a Satanás le va a tocar de pronto buscar ayuda de otros demonios para poder tumbar estos bloques. Piense que ese bloque es usted. Y que cuando está usted solo en la fe, fácilmente Satanás lo puede derrotar. Pero si usted le añade virtud y le añade conocimiento, difícilmente Satanás lo va a tumbar.
Le añadimos otro bloque, el dominio propio. Le añadimos otro bloque, le añadimos la paciencia. Le añadimos otro bloque que se llama la piedad. Mire, ahora ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloques y ahora sí Satanás le va a quedar más difícil tumbar esos 6 bloques, ¿verdad? Pero a ese le añadimos otro bloque que es el del afecto fraternal. Y por último, le añadimos el último bloque, el bloque que va a hacer la mayor resistencia, que es el amor. Entonces, lo que hemos visto como la escalera, también lo podemos ver en este estilo de bloques, de tal manera que Satanás le va a quedar difícil tumbarnos a nosotros porque estamos viviendo como Dios quiere y espera que vivamos como hombres espirituales. Ahora sí, vamos a leer los otros versículos. Dice el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros. ¿Cuáles cosas? Lo que acabamos de ver como escalera, lo que acabamos de ver como bloques. La fe, la virtud, el conocimiento, todo esto hasta llegar al amor. Si todo eso está en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Acuérdense que el Señor dijo en Juan 15 que cuando damos fruto, el Padre nos limpia para que demos más fruto. Dice entonces aquí, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 9 dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Miren lo importante de a la fe añadirle virtud, a la virtud añadirle conocimiento, al conocimiento dominio propio. ¿Sí se da cuenta lo importante que es eso? Y el versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, escuche, no caeréis jamás. No caeréis jamás. Imagínense ahora el cuadro que le presenté ahí del diablo tratando de tumbarlo, pero si usted tiene esas cosas que nos menciona aquí Pedro, dice Pedro, no caeréis jamás. Y terminamos con el versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, espero que este pequeño estudio del hombre espiritual, el hombre natural, carnal y espiritual, nos ayude a entender un poquito más, primero nuestra vida práctica en el cristianismo y también un poco más el estudio que estamos haciendo de Corintios. Dios los bendiga y espero que podamos seguir adelante estudiando la palabra del Señor. Bendiciones. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide campanita y compartir. Dios la bendiga.